Tardes y en Mollenses por el Mundo directamente nos hemos ido a conocer a uno de los hijos de esta villa maravillosa que es Moya. Y damos la bienvenida ni más ni menos que a Rubén Fariña. Bienvenido, Rubén. ¿Desde dónde ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras en esta diáspora? Me encuentro en Playa Honda, en Lanzarote. Bueno, lo que tenéis que saber es que esta maravillosa voz se autodescribe como que tiene un oficio, no como que es una profesión ni una vocación. Pero quiero que nos cuentes exactamente, ¿tú qué eres? ¿Tenor? ¿Barítono? ¿Cuál es tu escala? Mi rango diríamos que es de tenor, tirando hacia el espinto, el dramático, una voz central, principalmente con un agudo ancho, diríamos técnicamente cómo sería la definición de la tesitura. ¿Cómo se te dio a ti por cantar? ¿Cómo se te dio a ti por meterte en esta locura de arriesgar por una pasión como la música? Yo recuerdo toda mi infancia pues o cantando con cotidianidad, es decir, o en la iglesia o en el cole, o luego ya entré más en folclore y parrandas y tal y no sé qué. La familia, todos los eventos familiares pues se tocaba, se cantaba, se bailaba. Entonces eso empieza un poco a plantar la semilla, digamos, ¿no? Y ya luego más adelante pues te das cuenta de que realmente hay una pasión, una gana, una vocación en el tema vocal. Y descubro la ópera también muy temprano, desde niño me gustaba muchísimo. Y entonces me creó una gran curiosidad. Y como una ratilla de biblioteca, pues siempre estaba o pendiente o cuando podía pues bajar a Las Palmas al teatro o cuando se hacía algo en Moya, en el museo se hacían siempre algunas cosas, eventitos, conciertos del aula de Marisa Torón, por ejemplo. Para mí los muros del museo son parte de mi estructura también en cultura y en lo que entiendo por arte. Cualquier cuadro del museo lo reconozco y lo huelo a kilómetros o cualquier rincón de la casa. Recuerdo, pues antes de que toda la planta baja pues formara parte de lo que era la casa museo, que solo era la planta alta, en la planta baja estaba la biblioteca, que la llevaba Teodomiro, que ya murió, para mí uno de los personajes más maravillosos de la villa, que era el bibliotecario y también llevaba la parte del censo en el ayuntamiento y luego fue concejal. Un personaje interesantísimo. Y Miro nos dejaba estudiando allí a veces y se iba a dormir, imagínate. Ya porque claro, la mañana había estado en el ayuntamiento, la tarde había estado de bibliotecario y a lo mejor pues había pues gente preparándose oposiciones o gente terminando la carrera. Luego los mocosos los más pequeños que estábamos por allí o jugando o haciendo que estudiábamos o haciendo que leíamos. Entonces la biblioteca marcó mucho. Y ya luego entré muy directamente en comunicación con la directora del museo, yo creo que desde los 12 o los 13 años también, y ya luego empecé a acceder a la parte de arriba, que era donde estaba lo bueno, que estaba el piano, y sigue estando, claro, en la sala grande, y la exposición, la sala de música, el jardín. Entonces el museo marcó mucho también mi infancia y pasión por la lectura, por la poesía, por la obra de Tomás, por el pueblo en sí. El saber que pues, hubo un señor que escribió unas cosas como para que todo un pueblo le tuviese una casa en su nombre, con su memoria, que había sido su propia casa, donde se recogían pues, objetos personales, por supuesto, pues sus documentos, su obra, luego había, por ejemplo, conferencias o muchas veces, por ejemplo, para el concurso de poesía venía la familia y estabas hablando a lo mejor con un hijo de Tomás Morales o con un nieto, y era como una cosa muy mitómana, un poco friki, pero mira, al principio del confinamiento nos encargaron un concierto desde casa, uno de los ayuntamientos para los que un ayuntamiento para el que trabajo aquí,
que es el de la Villa de Aría. Y yo cerré mi concierto con un poema de Tomás, porque es que no se me ocurre mi vida o cualquier cosa que hago artísticamente que no tenga una pinceladita, un recuerdo, un algo. Yo estudié en frente a Moya, estudié en Casa Aguilar, en la zona del Palmital, hasta octavo. Y entonces era un colegio, éramos 8 en mi clase, los mismos 8 desde primero hasta octavo. Entonces tuvimos una formación súper exclusiva, tenían mucho tiempo para el alumnado, además era un ambiente de pues, niños muy sanos, todos de campo, una cosa muy inocentona, no habían... Y lo que sí recuerdo eran profesores muy vocacionales, profesores mayores que ya llevaban toda una vida de enseñanza a sus espaldas y lo recuerdo pues con un amor y aquella gente con una pasión tremenda. Y luego llegué con una muy buena base al Instituto Amoya. Yo tenía que ir al otro lado del barranco a clase, entonces yo llevo desde pequeño viendo Moya desde lejos y desde cerca. He tenido esa perspectiva de verla desde fuera y verla desde dentro todos los días. O sea, porque desde el otro lado del barranco ves la iglesia colgando en el abismo, ves y es una foto que no tiene precio, ¿no? Y la vuelta del cole por la tarde, pues ya veías a Moya allí y ya todo el barranco otra vez, los tilos, la selva. Entonces, para mí leer a Tomás cuando, pues la tarde en la selva o yo qué sé, o hablar de doramas o todo ese tipo de literatura, pues es como mi normalidad, mi día a día, que es algo que he hecho de menos que no te lo puedes imaginar. Llegar a Moya es una maravilla, pero no llego del todo hasta que no entro a los tilos y llego adentro del todo y subo al aula y me bajo del coche y hago una respiración profunda y digo, vale, ya está, ya estoy en casa y ya está todo en su sitio. A mi sobrino o a los chicos del pueblo les recalco siempre, no, cuiden lo que tienen, hagan caso, estudien, fórmense, les abre puertas, que luego llegues a un país fuera por estudios, por trabajo o porque quieres simplemente y sepas lo que puedes pedir de comer, cómo se pide, dar las gracias y ser educado no cuesta nada y vale muchísimo. Bueno. Polo, mi maestro y maestro de Davi y amigo personal, me comenta ya desde el principio de la carrera que me tenían que oír fuera, que Las Palmas estaba muy bien, pero hay que salir, hay que ver el mundo, te tienen que oír, patatín, lo típico. Empieza un poco también a plantar semillas, Polito, ¿no? Y resulta que solicito una beca al Cabildo para formación en el extranjero y demás. Me conceden la beca y nada, pues para allá que tiramos. Primero estuvimos en Génova casi un mes, di algunas clases con Ivo Vinco, pues efectivamente llegamos a casa de Bruno de Simone y Alessandra Rossi y amabilísimos, gentilísimos, maravillosos, y me escucharon. Y Alessandra era la que iba a llevar el grueso de la formación y Bruno, cada vez que volvía entre giras o entre producciones, pues haría una especie de máster, vería la evolución, cómo va la cosa, controlando un poco. Era como un rollo poli bueno, poli malo. Bruno era un amor, divertidísimo, genialísimo, nada, no te preocupes, para adelante, súper optimista. Y Alessandra era una asesina. No me mira como cuando... Ma signore, lei può dimagrire 40 kilos. Caballero, usted puede bajar 40 kilos. Y me dice, porque con ese cuerpo es que no van a querer ni oírle. Bueno, por Dios. Y le dije, pues sí, no hay problema. Sí. Yo me pongo y bajo los 40 kilos. Ah, pues entonces vamos a ver si tiene instrumento. Antes de oírme cantar.
Y nada, ya luego me escuchó, me dijo que la voz era muy buena, que había mucho que trabajar, que teníamos mucho trabajo por delante, patatín, patatán, pero que sí. Que a ver, te hablo de lo que ocurrió en ese momento y al principio de la carrera, que mucha gente en un momento dado pues se hubiese enfadado, lo hubiese visto como algo, como un insulto muy personal y demás. Y a mí me motivó. Y te digo, me obligó además a empezar a correr desde por la mañana, a tener un hábito de deporte que no tenía, etcétera, etcétera. De Italia me vuelvo a Las Palmas. A todas estas, primero pasé por casa de David antes de llegar a Florencia y recuerdo unos días maravillosos en casa de Davinia. Y ya luego, pues sí, estuve en Florencia ya luego todo el periodo ese. Luego me volví a Las Palmas. Luego empecé pues haciendo temporadas de ópera con el coro y trabajando por las mañanas en Ecansa, en hoteles escuela. 2 años después llega el periodo de París, que fue maravilloso, maravilloso también. Lo recuerdo con muchísimo cariño y aprendí mucho también. Conocí gente súper interesante, hice cosas muy divertidas para un director que se llama Misha, que lo quiero mucho, que es mexicano, y se hicieron algunas cosas para Día de Muertos, sobre todo, que sabes que los mexicanos es una de sus grandes fiestas y de sus grandes celebraciones. Y recuerdo cantar, pues, yo qué sé, La Llorona en la Embajada de México, allí con todo el mundo, y fue bonito, fue un recuerdo interesante. Mis padres hicieron un esfuerzo sobrehumano y también tuve apoyo de familias del pueblo, empresarios que apoyaron en su momento y respaldaron, que es algo que todavía me acuerdo y se me ponen los pelos de punta. Te lo doy con todo el cariño del mundo para que tú tires para adelante y en lo que pueda, pues ayudarte, ¿no? La droguería fue un accidente involuntario maravilloso. Llego al pueblo un día y entro en la droguería vacía, sin nada, o sea, el local diáfano, vacío, recién pintado, tal. Y me senté en el suelo, a puerta cerrada, y digo, es que aquí se puede hacer algo interesante, aquí hay posibilidades y demás. Bueno, pues la droguería es un accidente de muchos cómplices, pero principalmente mi padre, Marta, Pepe, el nacimiento, la creación del espacio. Mi hermana, cada noche pues hay que lavar 40 toallas de este tamaño porque la gente se lava las manos y se las tiene que secar. Hay que lavar un montón de mantelería porque claro, una taza de chocolate con cierto orden y cierta paz maravilloso, pero con 3 niños alrededor jugando y fulanita que viene y entra en la mesa de al lado porque no hay espacio y te echo, pues al final una gota de chocolate en un mantel, imagínate lo que implica de lavado, de planchado, de tal. Pues imagínate, mi hermana me decía, esto no es práctico, esto es un disparate, entonces había unos choques de... Yo decía, esto es así, esto es 5 estrellas y punto. Cuéntanos ahora a qué te estás dedicando. El tributo a Il Divo, ¿verdad? Estás como y el tributo a Il Divo que ahora acaba de parar, obviamente, con todo esto. Y ya la última temporada, los últimos 6 meses han estado mucho más tranquilos, mucho más suaves de volumen, de cantidad de funciones. Pero recuerdo los 2 primeros años frenéticos, todas las noches. Absolutamente todas las noches. ¿Cómo te cuidas a ti mismo para mantener ese ritmo? Como puedes, porque técnicamente la parte que yo hago es probablemente la más lírica, un poco la más tirante. Y hombre, es 1 hora de espectáculo, somos 1 hora, 1 hora y 10 más o menos, somos 4 compañeros, pero el agudo o el repertorio es el que es todas las noches, en el tono que es y bueno, es un poco tirante. Empecé a dar clases y empezó a funcionar. De hecho, llegó un momento en el que
En casa pues tenía 8, 10 alumnos al principio. Fue como digo, coño, pues no me conoce nadie en Lanzarote, no soy de aquí y parece que la gente pues está aceptando y le gusta y si se corría la voz y oye, no, vete con este que controla, tal, no sé qué. Y ya luego llega a mi vida pues la escuela de Toñín Corujo, que es un músico súper respetado en Canarias, un grandísimo timplista. Eh, para mí un maestro además de conciliar en el sentido de que escribe unas cosas súper interesantes para su instrumento, pero luego fusiona y se quedó su aula, su departamento de canto se quedó libre, se quedó vacante y me llamaron por medio de Miriam, la chica, una de las profesoras de piano de la escuela. En el primer claustro de primeros de curso, de reunión de profesores, pues se comenta qué hacer este año o qué se hubiese podido hacer, porque todo esto hay que hablarlo, unos pretéritos un poco raros de conjugar después del COVID. ¿Qué hacer para final de curso? Ya empieza mi cabeza, yo callado en la reunión, además mi primera reunión, yo nuevo en la escuela, yo llevaba, te digo, una semana que había firmado mi contrato, yo callado, pero como un perro cazador allí, viéndolas venir. Y digo, uff, por favor, no me pongan la cabeza en marcha, no me toquen las palmas que me conozco. Y en la misma reunión, pues, a medida que nos estaban planteando, la cabeza me empieza a sonar. Pero es que me empieza a sonar ya hasta una música y ya veía el escenario, ya veía todo y yo decía, no puede ser. Y hay un personaje de la literatura canaria que me vuelve loco, que es un personaje de aquí de la isla y de un escritor fantástico que es Rafael Arozarena. Y yo decía, Dios mío, a esta mujer no se le ha hecho nada bueno que sirva. Se le hizo aquella película, pero en el fondo de ella no se habla. Y nada, terminan de exponer y la jefa, pues, María dice, ¿se les ocurre algo? Y yo lanzo la bomba. Estás hablando de hacer una ópera. Yes, it is. ¿Y todo empezó todo todo empezó como un jueguito, como para un acto de fin de curso, ¿eh? Todo empezó por escribimos 2 cancioncitas, hacemos una cosita escolar, llego a casa, cojo el libro de nuevo y me lo empiezo a releer. La ópera será un reflejo muy fiel al libro. Es una historia que habla de una mujer a la que maltratan tremendamente, a la que discriminan, a la que tachan, a la que... Una historia dura, muy dura, muy dura. La vida de María es una vida muy oscura, con mucha desgracia, Entonces, me encantaría que vieran la obra y se lean el libro, entonces no quiero revelar nada así muy... No vamos a hacer un spoiler. Exacto, para no fastidiarle el final a nadie. Creo que además es desgraciadamente muy actual. Es un tema del que hay que hablar, del que hay que escribir, del que hay que cantar, porque en pleno siglo XXI que se sigan dando datos de determinado tamaño, me parece que pocas cosas claman tanto al cielo como saber que hay gente que no tiene nada para comer y a nadie le importa. Eso no puede ser en el siglo XXI. La parte que yo he asumido es la parte dramatúrgica y lo que antiguamente la figura del libretista famoso, ¿no? Del que cogía pues eso, el Don Juan Tenorio y hacía el texto para ver cómo quedaba el Don Giovanni de Mozart, pues esa sería un poco la figura que me está tocando a mí. ¿Cuándo te vemos aquí en Moya? Porque obviamente yo creo que en cuanto me dejen. Moya te necesita a ti. En cuanto me dejen, pero es que no te lo puedes imaginar. O sea, ahora mismo la idea de un abrazo a mi madre, a mi padre, a mi familia, solo la idea es que me tiemblan las rodillas.
No por nada, sino porque hemos estado a veces periodos más grandes sin vernos, pero es una necesidad fisiológica, o sea, biológica, neurológica, química, física, anatómica y forense. O sea, necesito darle un abrazo a la familia ya, y a los amigos, y tomarme un café pues en la puerta de la droga, que me encanta. Entonces, sí. Y la pregunta del millón, ¿para cuándo tu pregón? ¡Ah! De mí no depende. Cuando quieran. Por favor, necesitamos un pregón de esta figura. Es decir, yo creo que tenemos que apreciar y poner en valor lo nuestro. Y este chico que parece que no se da valor, que me dijo a mí lo de, no, yo no soy cantante, yo tengo un oficio leches. ¿Qué coño? Sería un pregón musical seguramente, ¿eh? Sería un pregón musical, sería un pregón... No sería personal, habría más gente pregonando conmigo seguramente. Conseguir que colaborara gente interesante que aportaría, pues eso, a pregonar mi pueblo como se merece y donde sea y como sea y para quien sea. O sea, lo tengo muy claro. Moya está en mí como parte de mi organismo. O sea, es un componente más de mi firma genética. Le tengo que dar gracias pues mis padres, y no sé si primero mi madre, luego mi padre, o primero mi madre, luego mi padre, o sea, no sé qué fue primero, el huevo, la gallina el huevo. Mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, los que vendrán pronto, porque además sé que pronto habrá una incorporación nueva a los Fariñas. Mis amigos, los amigos del pueblo, mis vecinos, la gente que solo conozco de vista, que a lo mejor no hemos hablado nunca, pero sé que son de Moya, y si nos reconociéramos por ahí, nos hablaríamos con muchísima facilidad y muchísima fluidez. Gracias a toda la gente que ha hecho que Moya sea lo que es, y que vuela lo que vuela, y que sea el pueblo más mejor del mundo para vivir.